Buenas tardes. Vamos a comenzar esta última mesa número 5, titulada Retos futuros y escenarios poco frecuentes en el trasplante pulmonar de hoy. Nuestras ponentes serán Ana, Miriam y Alba, que se incorporará en breve, y me acompaña Cristina para moderar conjuntamente esta mesa. Sin más, vamos a intentar cumplir los tiempos por la inauguración oficial del Congreso a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Para empezar, yo no tengo conflictos de interés, pero debo mencionar que me apasiona el mundo de inteligencia artificial y muchas gracias a los que me invitaron y justo me dieron este tema para hablar. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial para trasplante pulmonar? Una pregunta maravillosa, pero yo creo que antes de responder a esa tenemos que responder a algunas otras. Una muy obvia, no porque esté ahí escrita, sino porque piensas, ¿por qué vamos a usar inteligencia artificial nosotros en el trasplante pulmonar? ¿Podemos bajar un poco esa luz, que no veo nada? Para empezar, porque nosotros en medicina tratamos casos con pacientes que tienen muchas imágenes médicas, información de genética, información de proteómica, historias clínicas que cada uno de nosotros escribimos pues, a nuestra manera y a nuestro padecer. Y normalmente estos datos son muy heterogéneos, muy no estructurados, y cada día generamos más de estos datos. De hecho, se ha estimado que un hospital medio, así de tamaño medio, al día puede llegar a generar 137 terabytes de información. Para que os hagáis una idea, esta es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en esa biblioteca tienen archivos de texto de aproximadamente 10 terabytes. O sea que al día podríamos rellenar 10 veces esta biblioteca, solo con los datos de un hospital. Entonces, encima, estos datos no suelen tener relaciones lineares, suelen tener relaciones muy complejas que es muy difícil de escribir con la estadística clásica, porque la estadística clásica se centra más en identificar, o sea, que responder a una pregunta, qué son estos datos, las cosas demográficas, y luego pues hacer cierto tipo de itinerancia de esos datos. Pero encima no puede trabajar con unas bases de datos gigantescas, con datos no estructurados, cuando la inteligencia artificial o los algoritmos de Machine Learning se benefician de ese tipo de datos. Porque los algoritmos de Machine Learning lo que hacen es buscan patrones que estén ocultas en los datos y luego hacen predicciones. Y son muy flexibles porque cuanto más datos les llegan, mejores predicciones van a hacer. ¿Alguno de vosotros reconoce algún icono en esta pantalla? ¿Podéis levantar alguna mano? 1, 2, 3, 4. Bueno, está bien, 4. Pues estas son unas herramientas que vamos a utilizar nosotros si tenemos un ordenador más o menos decente con una GPU aceptable, si queremos trabajar con Machine Learning en nuestra casa o en el hospital. Pues el UPython es un tipo de libreta donde vamos a escribir nuestro código, vamos a descargar e instalar en el ordenador. Si tenemos una GPU un poco mala, pues podemos coger prestadas esas funciones del Google y utilizar el Google Colab, el de superior, y hacerlo de forma online. Y el lenguaje de programación que vamos a usar generalmente es el Python. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es magia, es matemáticas. Y un poco de programación, un poquito, o mucho, dependiendo del caso que vais a hacer. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Pues todo esto, lo que veis en la pantalla, todo, pero sigue siendo una herramienta. Y para usar una herramienta, para saber qué puede hacer esa herramienta para nosotros, tenemos que saber qué exactamente está haciendo, ¿no? Porque yo no me imagino un cirujano torácico, un radiólogo, un neumólogo que no sepa qué son los rayos X, porque en una radiografía el pulmón se ve más oscuro y el hueso más blanquito, y cómo interpretar los resultados de esa radiografía. Pues lo mismo con la inteligencia artificial, exactamente lo mismo. Este es el workflow normal si queremos trabajar en Machine Learning, ¿vale? Primero lo que vamos a hacer es descargar nuestro dataset a nuestro ordenador. Luego vamos a usar el Python, o sea que la programación, para importar unas librerías. Una librería de Python son un conjunto de funciones matemáticas que nos van a
dejar utilizar esa base de datos. O sea que son unas funciones que no tenemos que escribir, ya están ahí escritas, solo hay que usarlas, ¿vale? Para usar esos datos los vamos a dividir en conjuntos de test, o sea que de training, perdón, donde va a aprender nuestro modelo, y después de validación vamos a validar el modelo y vamos a tener un conjunto que nunca nuestro modelo va a ver, que va a ser el conjunto del test. ¿Vale? Vamos a validarlo, vamos a ajustar algunos parámetros, luego vamos a ver qué tal está funcionando este algoritmo que hemos creado. Lo que es muy importante es cómo vamos a empezar todo este proceso. Nuestro dataset tiene que ser de calidad. Los datos tienen que ser más numéricos que categóricos, por ejemplo, tienen que ser correctos y que falten pocos datos, como en todos los datasets que usamos. La cantidad, tiene que haber suficiente cantidad, porque cuando son pequeños, el modelo lo que va a hacer es memorizar vuestros casos y eso significa overfitting. O sea que va a predecir muy bien todo en vuestro dataset, pero muy mal en otros. ¿Vale? Representatividad, pues pocos sesgos, etiquetas fiables, sobre todo si hacemos un entrenamiento supervisado, porque el modelo va a mirar, esta es mi predicción, voy a comparar con la etiqueta y si la etiqueta es incorrecta, pues va a aprender mal. Variables relevantes, no podemos coger un montón de variables simplemente porque nos apetece, no significa coger 40 variables va a ser peor que coger 200. A lo mejor 200 son unas variables que son inútiles, ¿vale? Tiene que tener buena estructura y preprocesamiento, datos limpios, normalizados, organizados. Porque si vuestro dataset tiene el aspecto del emoticono de helado de chocolate y lo metéis a vuestro modelo, pues lo que va a salir es otro emoticono de helado de chocolate, lo mismo, ¿vale? Esto es lo que vais a tener en vuestro ordenador, o sea que es una pantalla donde vais a trabajar, escribir vuestro código. Y hay un montón de algoritmos, un montón. No hay que aprenderlos todos, pero hay que saber un poquito cómo funcionan. A mí lo que me gusta es llevar a la gente al backstage, detrás de la escena, lo que pasa en la mente de la inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer con las redes neuronales artificiales, que son lo que vais a escuchar en todos los sitios. La gente suele publicar, porque realmente yo creo que suena muy guay decir que estoy trabajando con una red neuronal artificial. Vamos a ver su arquitectura y lo que realmente pasa dentro, ¿vale? Una red neuronal, si buscáis una foto, os van a poner una foto así, unos circulitos conectados que os van a dar un resultado. Esos circulitos se llaman neuronas artificiales. Una neurona artificial no es nada más que una unidad matemática, donde hay una ecuación, literalmente una ecuación matemática, que va a coger vuestras variables, le va a añadir cositas, luego explico qué, y va a sacar un resultado. Vuestros datos son el input y el resultado es el output. En esta ecuación matemática, x1, x2, xn, puede ser edad, sexo, el FEV1, los niveles de la Interreg, lo que queráis, unos variables. A esos variables vamos a añadir unos pesos, el W1, W2, N. ¿Qué es un peso? Es un parámetro del modelo que al principio es aleatorio y es lo que indica la propia palabra. Es la importancia que va a dar el modelo a cada uno de vuestros variables. Luego vamos a añadir también la beta, que es el sesgo, ¿vale? El bias. ¿Por qué? Porque en la vida normal no podemos controlar todo lo que va a afectar a nuestros resultados. Vamos a añadir otra cosa aleatoria, que es el sesgo, que siempre va a estar allí, al principio también de forma aleatoria, un número al azar, que después el modelo lo va a aprender. Cuando nuestra neurona hace su cálculo y saca un número, porque nos da un número, un valor numérico, lo que tenemos que hacer con ese valor numérico, o sea, que lo hace el programa automáticamente, porque vosotros elegisteis, va a aplicar una función de activación. Es como un Lego, ¿vale? Literalmente como un Lego. Vosotros elegís el tipo de modelo que queréis, o sea, que el algoritmo, después vais a decir, pues, hay que aplicar una función de activación, porque las funciones de activación en las redes neuronales son el fundamento. ¿Vale? Sin ellas no existe una red neuronal que os va a dar un resultado real, porque esas funciones de activación van a añadir una no linearidad al modelo. Si no, el modelo sería simplemente una regresión lineal con un montón de capas de neuronas, punto, nada más. La función de activación, ¿qué va a hacer? Va a coger el valor numérico que os ha dado la neurona
y va a transformarlo a otro tipo de valor. Por ejemplo, una muy usada, una función, es la ReLU, que ponen en muchos artículos. ¿Qué hace? Va a coger el número, va a ver, ¿el número es negativo? Pues voy a poner un 0, voy a apagar esa neurona. ¿El número es positivo? Pues lo va a pasar enteramente a la siguiente capa. ¿Qué es una capa? Pues todas las neuronas que están como haciendo lo mismo, digamos. Ellos pueden estar conectadas con la siguiente capa de las neuronas y pasan sus numeritos a las siguientes neuronas. Y las siguientes neuronas van a hacer lo mismo matemáticamente con los números que les han dado las primeras neuronas. Y así hasta pues, la capa número n, por ejemplo, si tenéis 3, 4, pues allí, y si tenéis 100 también. Después, cuando tengáis vuestro resultado definitivo, a esto también se va a aplicar otra función de activación, que es la definitiva, lo que va a ayudaros a interpretar el resultado. Depende de qué tipo de problema habéis tenido. Por ejemplo, si es un problema de clasificación binaria, un 0 o 1, pues necesitáis una función pues, que os convierta ese resultado en una probabilidad entre 0 y 1, ¿vale? Y después vais a aplicar una umbral y tomar una decisión. Pues un tipo de función de ese estilo se llama una función sigmoidea, por ejemplo. Y esto es un entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento literalmente son cuando cogéis todos los variables, los pasáis una vez por todas las neuronas y tenéis el resultado. Cada línea de este vídeo es un epoch, un ciclo de entrenamiento. Al principio, vuestro modelo os va a dar un resultado que es erróneo, porque no sabe nada, aún no ha aprendido. Va a dar un número y ese número se va a transformar en una probabilidad, se va a comparar con la realidad y va a decir, oye, me has dado algo que es erróneo, vamos a calcular ese error y vamos a darte otro número que hay que disminuir. Ese error se llama loss, la función del loss. Y la idea detrás del entrenamiento es que la máquina aprenda a disminuir el error, aprenda a minimizarlo. Entonces, el loss tiene que ir con cada ciclo de entrenamiento a menos. Lo que va a significar es que va a coger entonces los datos, va a sacar una predicción y que va a ser esa predicción igual que la predicción real. Entonces, vais a tener una loss que es cerca al 0. Y esta es la última diapositiva con matemáticas, os prometo, no va a haber nada. ¿Cómo vamos a cambiar ese loss? ¿Cómo vamos a minimizar el error? Pues para minimizar el error tenemos que actualizar los pesos, los parámetros que teníamos al principio. ¿Actualizar qué significa? Pues uno de los pesos hay que aumentar, el otro hay que disminuir, pero ¿cómo voy a saber cuál aumentar y cuál disminuir? Porque según yo aumente ese peso, el loss puede aumentar o puede disminuir. Ahí entra una idea que es la idea de gradiente. El gradiente no es nada más que una otra ecuación, ¿vale? Que es una derivada, si os acordáis de matemáticas, que lo que os va a decir es cómo cambia mi loss si yo cambio un poquito ese peso. Y después, aplicando otra función matemática, obviamente, vamos a saber hacia dónde tenemos que cambiar ese peso. Es como el loss está en una montaña, necesitamos que esté en una valle y vamos a dar unos pasitos disminuyendo o aumentando los pesos hasta llegar a su valor mínimo. Y ahí ya vamos a parar nuestro entrenamiento porque hemos llegado a un sitio como optimizado, digamos, ¿vale? El modelo va a aprender qué importancia da a los distintos patrones y cómo combinarlos para realizar predicciones, punto. No tiene ninguna otra cosa. O sea que al principio teníamos nuestros parámetros, los pesos así, random, y después va a aprender y los va a poner muy bonitos. Va a decir, pues a cada variable voy a dar esta importancia. No perfecta, porque algo va a ser como este arbolito, pero es lo que va a aprender el modelo. Entonces, si yo fuese una persona muy mala y quisiese robar vuestro modelo de inteligencia artificial, lo que tendría que hacer es robar la arquitectura, ¿vale? Saber cuántas capas de neuronas tenéis, qué funciones de activación habéis usado y robar los valores de parámetros entrenados. ¿Y cómo vamos a usar pues, nuestro conocimiento? Pues podemos coger todos los problemas que se os ocurra en el trasplante pulmonar. Pues escasez de órgano, disfunción primaria, disfunción crónica, rechazo,
Vamos a coger una base de datos y analizarlo, ¿no? Si hacéis una búsqueda, van a aparecer un montón de artículos. Entonces, yo estuve haciendo la búsqueda de artículos más relevantes y hay un montón. Y no quería poner a leer cada uno. Vamos a mirar solo los artículos, algunos de ellos, donde vosotros realmente podéis ir a la página web, meter los datos de vuestros pacientes y sacar una conclusión, como en esta, que trata de resolver, digamos, el problema de escasez de órganos, porque resulta que en Estados Unidos solo 20% de donantes multiorgánicos al final van a usarse para un trasplante pulmonar. ¿Por qué? Pues porque tienen sistemas de elección, digamos, de alocación de los órganos, tipo el LAS, que simplemente mira, da más peso al receptor, digamos. Y ellos lo que intentaron crear es una herramienta de compatibilidad integral. Coger los datos del donante, los datos del receptor, los datos del trasplante y ver si este donante con este receptor, qué resultado va a tener, ¿vale? Y hicieron una calculadora que podéis ir en este link, poner los datos de vuestro paciente y os va a dar unos valores. Ese paciente, pues con estos datos, con este receptor, va a entrar en el riesgo más alto y pues la edad, o sea, los años más o menos de supervivencia que va a tener aproximadamente van a ser estos. Podéis probar con vuestros pacientes y ver si realmente son otro tipo, disfunción primaria del injerto. En este caso tenéis otra calculadora. Podéis ir a la página web, podéis poner los datos de vuestro paciente y pues os va a dar un riesgo del PGD en los 72 horas después del trasplante y pues vais a saber, pues este paciente tiene este riesgo de desarrollar disfunción primaria del injerto. Pues voy a hacer ciertos pasos atrás, por ejemplo, tratamiento intraoperatorio para ver si este paciente pues mejora sus resultados. Otro, disfunción primaria del injerto. Aquí lo que hicieron ya es dinámico. Van a coger los datos del donante, del receptor y del propio trasplante, van a dividir unos pasitos y van a mirar en qué paso mejora la predicción, o sea, que en qué paso su modelo va a predecir lo mejor la probabilidad de tener la disfunción primaria del injerto. Y lo que han visto es, el modelo predice muy bien a partir del 8º paso, que es cuando ponéis el segundo pulmón. Ellos en este caso no hicieron una calculadora, pero tenéis un score que podéis poner los datos de vuestro paciente. Si os da un score más de 33, pues vuestro paciente va a tener mayor riesgo de desarrollar disfunción primaria del injerto. Otra, con la disfunción crónica, solo analizando las imágenes del TAC podéis discernir entre si es un RAS, si es un BOS y además podéis saber predecir la supervivencia del injerto. Esto no está en ningún sitio publicado, pero lo pueden hacer como se hizo con el cáncer de pulmón, que es un programa que se llama Sibyl, lo podéis descargar en vuestro ordenador, meter el tag de vuestro paciente y os va a predecir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. O lo mismo lo de la nariz electrónica, que lo que va a hacer es el paciente va a exhalar, esta nariz va a analizar el aire del paciente y luego pues, va a predecir el tipo de rechazo que tiene, si es un BOS, si es un RAS. Es verdad que lo usáis en el momento cuando ya sospecháis el CLAD, pero los autores dicen que quizá este modelo se puede usar incluso algo antes. Otro, por ejemplo, para saber cuándo vais a tener el primer episodio de rechazo del paciente. Lo mismo, otros modelos de inteligencia artificial, que no me voy a parar porque ya no tengo mucho tiempo. Con eso lo que os quiero decir que es que la inteligencia artificial os puede predecir lo que os venga en gana. Y siempre pongo este ejemplo, que lo que han hecho es cogieron las imágenes del Google Street, simplemente pasando con un coche, haciendo fotos en la calle, y lo que pueden predecir es la prevalencia de la enfermedad coronaria en la gente que vive en ese barrio. O sea, que lo que os ocurra. Y nada más. Muchísimas gracias. Presenta la siguiente, ¿sí? Continuamos con Miriam Aguilar, una charla titulada «Estamos listos para los retos, receptores mayores de 70 años con nódulos pulmonares o carcinoma en estadios iniciales y otros». Muchas gracias, en principio, a los organizadores del simposio. Gracias por invitarme y a vosotros por manteneros aquí firmes a estas horas de la tarde. Y bueno, pues la ponencia que se me pidió fue los retos, si estamos listos para los retos del receptor. Hablamos de receptores límite. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque la valoración de un paciente que va a ir a un trasplante pulmonar es una toma de decisiones muy compleja y que requiere de una individualización, a pesar de que no nos guste la palabra, para ser evaluados en los comités. Y hay que tener tener en cuenta los criterios de equidad,
de justicia, para valorar la supervivencia o la posible supervivencia de nuestros pacientes y también para valorar la escasez de donante. Teniendo en cuenta estos 4 criterios, bueno, pues está claro que el consenso nos da las claves para las contraindicaciones absolutas en las que todos estamos de acuerdo con ellas, pero, sin embargo, para la hora de aceptar receptores nos implica factores de riesgo que hablamos de edad mayor de 65 años, índice de masa corporal elevados o bajos o la fragilidad. Pero además nos importa también los factores de riesgo con alto o riesgo alto sustancialmente elevado en aquellos pacientes, fijaos, mayor de 70 años, pacientes con mayores índices de masa corporal o menores por bajo peso y también el estado funcional. Con todo esto, los retos que yo voy a proponer aquí son la edad, la fragilidad y la sarcopenia, que están directamente relacionados con la primera, el peso y, por último, los tumores que me pedía José Luis. ¿Y por qué vamos a hablar de la edad? Pues porque, como veis en el Registro Nacional, y ya lo han comentado antes, el año pasado tuvimos 162 trasplantados pulmonares por encima de los 65 años, 22 de ellos por encima de los 70 años, algo que hace unos años ni siquiera nos planteábamos. Y en la ISHLT, con el registro internacional, vemos los datos con mayores de 70 años, más de 2.300 pacientes, y vemos que en el primer año la supervivencia media de estos pacientes es menor a largo plazo, sobre todo en el primer año a partir de los primeros 6 meses, menor que en el resto de grupos. Y la supervivencia condicionada también a largo plazo es menor en estos pacientes. Sin embargo, nos estamos planteando el trasplantarles. ¿Y por qué? Pues porque no es lo mismo un paciente que otro. Hay que individualizar. Estos 2 personas que todos conocemos son de la misma edad, 68 años. Habrá que planteárselo. Pero ¿y estos que conocemos más, estos cantantes? Ambos tienen 77 años. ¿Son lo mismo uno que otro? Habrá que individualizar. Voy a empezar primero por los aspectos éticos de los que he hablado anteriormente. Bueno, este es un trabajo en el que participó los compañeros de la FE y bueno, ellos dicen que existe un riesgo que todos sabemos y que asumimos asociado a la edad. Se publicó en el 2020, pero con datos previos de la ONT, y aquí dicen que aunque la supervivencia al inicio es similar, la verdad es que disminuye con el tiempo y disminuye tanto como un 20% a los 5 años en los pacientes mayores de 65 años o menores de 65 años. Establecer un criterio límite de edad fijo, dicen ellos, que supone un conflicto con el principio bioético de la justicia. Y entonces, si no existe una justificación bioética para fijar un límite de edad establecido, bueno, pues hacemos lo que hacemos todos, tratar de ofrecer a aquellos pacientes que van a tener mayor supervivencia sin causar iatrogenia, y el método que decimos de selección más apropiado es el de individualizar y no generalizar a todos los pacientes con un número. Pero también hay artículos. Por ejemplo, este del grupo de Fénix, con más de 900 pacientes. Fijaos, desde el 2007 al 2022, fijaos cómo se han elevado los pacientes que han aumentado la edad. Más de 75 años, 22 pacientes, pero es que en el grupo de 70 a 74 años tienen casi 200 pacientes. Y ellos ven, por el contrario, que la supervivencia es bastante similar hasta bueno, pues los 5 años, más de 5 años, tanto la supervivencia normal como la condicionada a sobrevivir el primer año. Como veis aquí los datos que llaman más la atención. En los pacientes mayores de 70 años, fijaos qué resultados tienen al año 90,5, 100% en los pacientes mayores de 75 años y a los 3 y a los 5 años comparables totalmente con el resto de grupos de edad. ¿Qué es lo que dicen? Que no hay contraindicación si el paciente está bien seleccionado y que, por supuesto, habrá que plantearse los problemas éticos que conlleva esto de ir subiendo la edad. Este es un trabajo del grupo de Zurich en los que se plantean lo mismo: a mayor edad, menor supervivencia, pero dicen que la edad no reduce la supervivencia per se, sino que son los factores asociados, la comorbilidad y la enfermedad de base, fundamentalmente la fibrosis pulmonar, los más importantes que la edad en cuanto a analizar la supervivencia de estos pacientes. Y por eso vamos a hablar del segundo tema, de la fragilidad en nuestros pacientes. Existen múltiples test para valorar la fragilidad. Por ejemplo, la escala de Rodwood lo que hace es predecir o identificar con precisión a los pacientes con alta probabilidad de mortalidad posoperatoria más allá de su fecha de nacimiento, pero también es complementario a la evaluación funcional que todos hacemos de la prueba del test de la marcha. Y lo que intentamos todos es lo mismo: traducir la debilidad subjetiva en un score objetivo que nos permita, en los comités de trasplante que todos tenemos, individualizar a estos pacientes.
Como digo, hay múltiples escalas de fragilidad. En este caso, no solo la fragilidad física, sino también la cognitiva, la depresión. Y en este trabajo lo que ven es que en todos los pacientes con menor supervivencia son aquellos pacientes que tienen más fragilidad en la mayoría de las escalas. Este es un trabajo que hicieron 3 grupos americanos, que a mí me resulta uno de los más importantes o más interesantes, porque clasifican a los pacientes en 2 subfenotipos y lo que hacen es valorar una serie de parámetros, parámetros de inflamación, parámetros de estrés mitocondrial, de función pulmonar, de desnutrición. Yo creo que es una evaluación muy completa de los pacientes y clasifican a los pacientes en 2 subfenotipos. El subfenotipo 1 con menor poder inflamatorio, con mayor función pulmonar, mayor fuerza muscular y un subfenotipo 2, un fenotipo hiperinflamatorio y sarcopénico. Y calculando los dos o comparando los dos, lo que ven es que el subfenotipo 2 tiene mayor riesgo de muerte en lista de espera o mayor número de pacientes que se eliminan de esa lista de espera por empeoramiento frente al subfenotipo tipo 1, pero es que además en el posoperatorio inmediato también nos va a dar más problemas de reintervención, de mayor estancia hospitalaria, mayor necesidad de ECMO y ventilación, mayor diálisis y peor evolución clínica tanto a corto como a largo plazo. La sarcopenia también está íntimamente relacionada y cada vez hay más estudios a favor de incluirlo en las valoraciones. Este estudio lo que hace es medir la pérdida de masa muscular solo con el TAC a nivel del músculo pectoral y se asocia con estancias hospitalarias más largas y mayor morbilidad post-trasplante. Lo que hicieron fue una evaluación simultánea de fragilidad y de sarcopenia y medir el músculo pectoral no solo por área, sino también por atenuación. Y lo que vieron es que la sarcopenia es un factor independiente de la edad y un factor complementario a la fragilidad. Y habla de los dos como 2 síndromes que se asocian a un peor pronóstico en nuestros pacientes. También el peso es importante y lo vemos siempre y lo discutimos en los comités que tenemos todos. Pero es que es verdad que el índice de masa corporal mayor de 30 se asocia a un mayor riesgo de mortalidad y no solo de mortalidad, sino también de disfunción primaria del injerto. Incluso el sobrepeso, simplemente per se asocia a mayor riesgo de mortalidad, de disfunción primaria del injerto. No tanto de mortalidad, parece tendencia a aumentar ese riesgo de mortalidad y el bajo peso también se asocia a un riesgo de mortalidad. Por eso es importante incluir a los pacientes bien seleccionados en nuestras listas. Y por último voy a hablar de los tumores pretrasplante. Todos vamos al consenso de expertos en el que nos hablan de cuánto tiempo tenemos que esperar después de una malignidad en nuestros pacientes. Va a influir varios factores, factores del órgano, factores del propio cáncer, factores del receptor y factores inmunosupresores que vamos a poner después, pero todo está claro que en el paciente con un cáncer de pulmón previo, ellos nos dicen que por lo menos hay que esperar 3 años. Sin embargo, todos conocemos grupos en los que trasplantan pacientes con un cáncer de pulmón en estadios muy precoces. Este es un estudio del grupo francés donde ellos dicen que el cáncer de pulmón en el pretrasplante es bastante infrecuente, con series hasta 2%, y como todos contraindican el trasplante para la cirugía. Y como veis, de 1.600 pacientes que evaluaron, en 20 encontraron tumoraciones previas y no fueron trasplantados, y en 6 pacientes encontraron tumoraciones en el explante una vez explantado el pulmón. Para todos es una contraindicación para el trasplante, pero sí por la recurrencia que tiene y también por el manejo subóptimo, tanto oncológico como respiratorio. Pero ellos que vieron que la supervivencia a 1 año en el carcinoma de pulmón diagnosticado en el explante es mayor que en el carcinoma de pulmón descartado, por supuesto, como todos preveemos, y que la supervivencia en estadios precoces puede ser una supervivencia favorable en los pacientes con un carcinoma de pulmón. Y además ofrecen la posibilidad de un tratamiento local previo con intención curativa antes del trasplante. Y por lo tanto ellos concluyen que no debería ser una contraindicación y que se debería individualizar a estos pacientes. Luego hay otros trabajos como este, con más de 1.700 pacientes, en los que 29 pacientes tenían un cáncer de pulmón en el explante, un 1,6%, y vieron que estadios precoces libres de recurrencia a 1, 3 y 5 años, fijaos, a 1 año sí, el 91%, pero a 3 y 5 años la libertad de recurrencia baja bastante y la supervivencia también de estos pacientes, como veis en estas 2 gráficas. La mayoría de recurrencias aparecen en los primeros 2 años y dicen que hay que tener un seguimiento muy estrecho de estos pacientes. Sin embargo, en los pacientes como veis en la gráfica de arriba a la derecha, en los pacientes con un estadio muy precoz, estadio 1, ellos dicen que la supervivencia es menor a largo plazo, pero mayor que la que tuvieran estos pacientes sin el trasplante.
Y luego encontré esta revisión sistemática de 17 estudios con casi 170 pacientes con hallazgos incidentales de carcinomas de pulmón y en las que veis que la supervivencia un año en estadios muy precoces, estadio 1 exclusivamente, tanto la supervivencia un año como la supervivencia a 5 años puede ser asumible. O sea que estadios más precoces no necesariamente invalidarían el éxito del trasplante pulmonar y ahí dejo la controversia para después el debate. Por lo tanto, como he dicho antes, individualizar sería lo primero. Hay otros factores que por tiempo no voy a hablar de ellos, pero que son muy importantes a la hora de valorar a estos pacientes, como son la insuficiencia renal, la motilidad esofágica y la enfermedad por reflujo, los gérmenes multiresistentes o cirugías previas, el reto de las adherencias que todos tenemos en los retrasplantes. Así que, como mensajes a llevar a casa, hay que tener en cuenta que la valoración pretrasplante es un acto complejo que requiere de decisiones difíciles y siempre consensuadas, que las unidades necesitamos test objetivos para evitar esa subjetividad e individualizar la indicación del trasplante pulmonar en nuestros receptores límite, que la edad per se no es un factor de riesgo, sino que son las comorbilidades asociadas las que nos van a dar los problemas, la fragilidad, la sarcopenia o la obesidad y el bajo peso de los que hemos comentado, y que el hallazgo de tumores pulmonares en estadios precoces puede ser una indicación en pacientes seleccionados y tratados probablemente previamente con radioterapia para poder incluirlos en lista de espera. Así que, aunque la imagen es antigua, como veis, pero bueno, espero no volver a las mascarillas, pero sí que quería pues dejar claro, yo creo que los grupos de trasplante pulmonar conocéis a Piedad, que se le echa de menos en estas sesiones. Muchísimas gracias. Y finalizamos con la última charla de ERAS en el trasplante pulmonar por Alba Gómez. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer al comité, a los organizadores del curso por invitarme a dar esta charla. La verdad es que mientras que todos sabemos que el ERAS ya es un estándar considerado en muchas cirugías, en el trasplante pulmonar seguimos sin tener esa implementación real que tanto decían en la mañana. Y esto me llama la atención y sobre todo después de escuchar a la compañera anterior, que cada vez tenemos pacientes más añosos, pacientes más complejos desde un punto de vista funcional sobre todo, y bueno, físico, funcional, pero también clínico, y eso nos hace pensar cómo es que, qué está pasando para que no tengamos esta implementación de los programas ERAS en los programas de trasplante pulmonar de nuestro medio. Casi todos, cuando pensamos en el trasplante pulmonar, enseguida se nos viene a la cabeza el momento en que hay esa llamada al paciente en el cual tiene unos órganos disponibles y empieza el acto quirúrgico. Pero realmente nos estamos olvidando de una fase súper importante y crítica, que es todo el tiempo que el paciente se pasa en la lista de espera. La lista de espera no es un proceso neutro y tiene un tiempo variable, depende del paciente. Hay pacientes que tienen la suerte de estar muy poco tiempo en la lista de espera, pero en cambio hay otros que se pueden pasar incluso años. Esto hace que durante el tiempo que una persona está en la lista de espera aumente el riesgo de empeorarse a nivel clínico, de tener un deterioro. Haya una pérdida de la capacidad funcional, que aparezca fragilidad, si no es que ya la tuviese, o que aparezca la sarcopenia. Además, tenemos otros factores asociados que también nos pueden favorecer que haya un deterioro clínico durante este periodo en la lista de espera, como puede ser la propia enfermedad, que por ser una enfermedad ya terminal, pues probablemente irá progresando a lo largo del tiempo que el paciente esté en la lista de espera. La inactividad física, los pacientes cuando tienen ahogo, tienen un empeoramiento clínico, pues muchas veces cada vez se mueven menos, y esta propia inactividad física hace que aumente el riesgo de la fragilidad física y de la sarcopenia, las exacerbaciones o que en realidad se ha pasado muchos años en la lista de espera. Por suerte, esto no pasa en todos los pacientes, pero cuando pasa es cuando realmente nos encontramos pacientes que desde el día que lo metimos en la lista de espera hasta el día que ha llegado el trasplante, pues se nos ha ido deteriorando y ha llegado en peores condiciones a este. Y aquí es cuando entra en juego lo que ya nos han comentado en la charla anterior, la fragilidad. La fragilidad ya no estamos hablando simplemente de pacientes añosos o pacientes que tengan añosos o que tengan sarcopenia o que tengan una pérdida de actividad física, una pérdida de capacidad funcional, sino lo que nos estamos refiriendo sobre todo es que una persona que tiene una fragilidad tiene una vulnerabilidad
a que le pasen a responder peor a los diferentes efectos adversos que pueden aparecer a lo largo del tiempo que está antes del trasplante. Diferentes estudios nos dicen que casi un 20-40% de los pacientes candidatos que tenemos en las listas de esperas a trasplante de pulmón son frágiles. Y además, en pacientes idénticos, el mismo acto insulto clínico, ya sea una cirugía mayor, un ingreso hospitalario o el propio trasplante, no responden igual a si el paciente tenía fragilidad o si no la tuviese. Por ejemplo, un paciente que no tiene fragilidad, que se trasplanta, pues se irá mejorando, habrá un empeoramiento, pero que luego tendrá una recuperación pues bastante positiva. En cambio, un paciente frágil, después de ese insulto clínico, tendrá un empeoramiento mucho peor que el paciente anterior y le costará más recuperarse. Pero después, no todas las fragilidades son iguales. No es lo mismo un paciente que tenga una fragilidad física debido a una enfermedad crónica, como puede ser cualquier enfermedad respiratoria crónica, que por suerte estos pacientes, después de solucionar el problema que le ha condicionado esta fragilidad, probablemente sí que tendrán más tendencia a recuperarse que no los pacientes que tienen fragilidad debido a la edad. A estos les cuesta más recuperarse, incluso no llegan a esta recuperación. Entonces, si sabemos que la fragilidad es una mayor vulnerabilidad y que la fragilidad las personas responden diferente según el tipo de fragilidad y el estrés que suponen, podemos modificar esta trayectoria de que nos puede ocurrir en los pacientes que tenemos en lista de espera. Aquí es donde entra en juego el ERAS, que en la charla de la doctora Bello ya lo introdujo. Cuando hablamos de ERAS no estamos hablando exclusivamente de una única intervención o un único momento o un único proceso, sino estamos hablando de un programa multimodal basado en la evidencia que optimiza todo el periodo perioperatorio y con el objetivo de mejorar los resultados. Todo el periodo perioperatorio significa el preoperatorio, todo lo que tenga que ver con el intraoperatorio y el posoperatorio. Ya la doctora Bello nos ha dado unas pinceladas y las doctoras anestesistas también sobre las cosas que se podrían mejorar en el intraoperatorio. En el posoperatorio, en la charla de hoy no voy a entrar, pero es súper importante, como soy médico rehabilitador, la movilización temprana de los pacientes, intentar que empiecen la rehabilitación lo antes posible en las unidades de crítico y las sigan durante todo el ingreso y tras ella, pero sobre todo me voy a centrar en la parte preoperatoria. La parte preoperatoria sería en la cual lo que intentamos es optimizar al paciente. Lo bueno del ERAS es que en España llamado recuperación intensificada en cirugía es un enfoque multidisciplinar donde participamos muchas especialidades y varios profesionales y sobre todo lo que hacemos es buscamos un enfoque centrado en el paciente. Es clave el trabajo en equipo, intentar tener protocolos basados en la evidencia, que haya una continua comunicación y coordinación entre todos estos miembros del equipo multidisciplinar y, sobre todo, empoderar al paciente para que sea una persona activa en todo su proceso y que esté muy bien informado. Todo esto nos ayudará a tener mejores resultados. En cuanto a la prehabilitación, que es a lo que me voy a centrar, la prehabilitación, sobre todo la prehabilitación más física, lo que pretendemos es mejorar la capacidad funcional, reducir este riesgo de fragilidad y también de sarcopenia que puede ocurrir durante la estancia de una persona en la lista de espera y, sobre todo, lo que queremos es preparar al paciente para que llegue en mejores condiciones al trasplante. Cuando se habla de prehabilitación, se habla de que debe tener 3 patas, que una es el ejercicio físico, la intervención psicológica y la optimización nutricional. La intervención psicológica durante la lista de espera, mi experiencia es que cuesta que realmente la tengan. Y la optimización nutricional sería otra de las cosas que también son muy importantes. En la charla anterior nos han hablado de la importancia que sería el control del peso en los pacientes con obesidad y sobrepeso, pero también la malnutrición que se observa en muchos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Y no es simplemente hacer una valoración del estado nutricional del paciente, sino hacer un seguimiento e intentar corregir estos problemas que se han detectado en la valoración. Y luego aquí entra la parte
pues nos dedicamos más en rehabilitación, que es la parte del ejercicio, y incluyo la parte de la fisioterapia respiratoria, porque también es muy importante cuando estamos hablando de pacientes respiratorios crónicos. Y no nos podemos olvidar de la educación sanitaria. La educación es el pilar de todo el proceso perioperatorio y en especial en la prehabilitación. Al final nuestro objetivo es educar al paciente para poderlo empoderar, para que se pueda enfrentar mejor a este evento que va a ser el trasplante. Y un momento ideal para poner en marcha la prehabilitación y el programa ERAS en general es todo el tiempo que el paciente va a estar en la lista de espera. Dejo aquí una pincelada sobre la telerehabilitación, que luego lo retomaré, y ahora os pongo un ejemplo. Este podría ser el impacto que puede tener la prehabilitación en dos tipos de pacientes. Por ejemplo, un paciente que ya lo hemos valorado, que está en la lista de espera, lleva 4 o 5 meses y en todas las evaluaciones que le hemos ido haciendo, pues no es frágil. Ingresa en el hospital porque tiene una infección respiratoria, se pasa un par de semanas en el hospital y tiene una caída de su funcionalidad, pero no llega a presentar fragilidad. Pues este paciente volverá a su casa y con las recomendaciones que le hemos ido dando, pues por suerte el paciente se recuperará y llegará al día del trasplante. Después del trasplante sí que hay un pequeño empeoramiento funcional normal por todo el evento agresivo del acto quirúrgico y todo lo que comporta, pero luego el paciente, empezando la parte de rehabilitación y con todas las ayudas que le hacemos, pues el paciente se recupera y tiene muy buenos resultados a nivel físico en este caso. Pero si tenemos un paciente que el día que lo metimos en la lista de espera, pues bueno, no era frágil, se nos mantenía, pero han pasado un año, el paciente sí que en este año pues ha ido perdiendo y se ha convertido en un paciente frágil. Este paciente frágil ingresa en el hospital por una exacerbación respiratoria un par de semanas y tiene también una caída funcional. Esta caída funcional, si no hacemos nada, el paciente continuará siendo frágil. Lo trasplantaremos y tendrá una caída funcional inmediatamente detrás del trasplante mucho más importante que el paciente que no era frágil. Y evidentemente empezaremos todo el programa de rehabilitación en el post-trasplante y mejorará, pero nunca tendrá los mismos resultados que tendría. Bueno, mejorará o no, o sí, pero nunca tendremos esos resultados que tendremos en los pacientes no frágiles. Por tanto, si a este paciente frágil en algún momento antes del trasplante se le ofertase un programa de prehabilitación, probablemente podríamos intentar optimizarlo, situarlo en mejores condiciones físicas y esto nos ayudaría a poder tener mejores resultados en el trasplante. El momento ideal es el tiempo que está en la lista de espera, pero es complejo esto, así que la prehabilitación nos puede modificar el pronóstico de un paciente que está en lista de espera. ¿Qué pasa con el ERAS? Porque no es una realidad en el trasplante pulmonar. Pues tenemos aquí un gap importante. Sabemos que hay evidencia suficiente para decir que los ERAS en trasplante de órgano sólido también que funcionan, que la prehabilitación nos va bien, está súper recomendado. Pero ¿qué pasa? Porque no lo tenemos implementado en nuestros hospitales. No hay protocolos consensuados, hay mucha variabilidad entre centros, limitación de recursos, evidentemente. Hace falta muchos profesionales para poner en marcha un ERAS bueno. Dificultad logística, en especial la distancia. Los pacientes que vienen a un centro trasplantador probablemente puede ser que vivan a 200 kilómetros en otra comunidad. Y todo esto hace que haya una baja implementación. Por tanto, el problema no es tanto que no sean efectivos, sino que hay un problema de implementación. Y ahora aquí os he puesto el tema de la telerehabilitación. Yo pienso que es una herramienta clave que nos permite mantener al paciente activo y optimizado en la lista de espera, que además esto nos ayuda a romper barreras, facilita la accesibilidad, se puede permitir que el paciente realice la prehabilitación durante todo el periodo de la lista de espera, con un coste humano también importante, evidentemente, pero no tan importante como hacerlo venir a un hospital. Es efectiva y segura y también se puede personalizar. Tenemos dos tipos de telerehabilitación. Una sería la telerehabilitación híbrida, que es que el paciente va viniendo de forma puntual al hospital durante el tiempo que está en la lista de espera y luego todo el tiempo que no viene al hospital está en seguimiento a través de una app de telerehabilitación
en donde el fisioterapeuta le ha marcado pues 2 o 3 días a la semana una serie de ejercicios, los va haciendo, el fisio los va revisando cuando, en nuestro caso, cada 2 o 3 semanas, van hablando por el chat y van modificando las cargas de trabajo. Si hay algún problema, acude, se revalora y se vuelve a reactivar todo. O la parte sincrónica, que esta sí que la utilizamos más en el post-trasplante, que es el que no puede venir al hospital, se conecta en directo con nosotros, con el programa de entrenamiento de trasplante, y van haciendo la terapia desde casa con bicicleta, cintas, pesas, con lo que tengamos. Y esto nos puede ayudar a acercar a la práctica lo que se debería hacer en el tema de la prehabilitación. Y aquí he intentado ir un pelín más allá, intentando hacer una foto de lo que entiendo o deberíamos entender de un ERAS en trasplante pulmonar. Al final es un modelo continuo que lo que intenta es actuar en todas las fases del programa del trasplante. Un paciente con enfermedad respiratoria crónica, evidentemente, se espera que antes de que se plantee un trasplante pulmonar haya realizado un programa de rehabilitación respiratoria. Esto no voy a entrar, pero no todos los pacientes lo han realizado, también por un problema de que faltan programas de rehabilitación respiratoria en todas las zonas de España. Entonces, el paciente, supongamos que sí. Llega el día que lo habéis valorado, se ha considerado que es candidato a iniciar una evaluación de trasplante pulmonar y aquí es imprescindible esta evaluación multidisciplinar y, como ha dicho mi compañera en la charla anterior, esta evaluación desde el punto de vista más físico, más funcional. Es muy importante hacer una valoración de la capacidad funcional del paciente, evaluar la fragilidad, evaluar la sarcopenia y ver un poquito cómo todo esto puede afectar al paciente y cómo lo podemos ayudar a mejorar y ayudaros a vosotros en la decisión de si el paciente tiene que entrar ahora o no en la lista o primero hay que optimizarlo antes de entrar en la lista. Luego está el comité de trasplantes, se decide, en este caso estaría todo ok y se puede entrar a la lista de espera. En la lista de espera ya hemos dicho un tiempo variable en donde la prehabilitación, el ERAS, desde el punto de vista nutricional, intervención psicológica, educación sanitaria y la prehabilitación física se tiene que realizar. La prehabilitación física la podemos vencer con la telerehabilitación. Luego ya llega el día del trasplante, todas las medidas perioperatorias y toda la fase de la postcirugía con toda la recuperación del trasplante, donde la rehabilitación post-trasplante también tiene un papel clave. Y ya para finalizar, cuando ha empezado la charla, hemos hablado de que sabemos que el ERAS en muchas cirugías y en concreto en la torácica está consolidado y cómo podía ser que en trasplante pulmonar pues aún no tuviésemos una implementación. Pues yo creo que después de la charla todos tenemos ganas de sentarnos a hablar y poner en marcha un programa de ERAS en el trasplante pulmonar y que deje de ser la excepción. Gracias. Muchas gracias a las tres. Iniciamos un turno de preguntas de 5 o 10 minutos máximo para que haya unas conclusiones de los coordinadores de la jornada. Buenas, primero de todo, felicidades a las tres por las charlas. Ana, felicidades. O sea, lo explico también que hasta yo he entendido lo de la IA medianamente, así que felicidades. Mi pregunta es un poco con el tema de edad, el tema del ERAS. Hay una cosa que no acabo de entender muy bien, igual es que yo todavía me quiero creer que soy joven para siempre, pero yo recuerdo cuando yo tenía 15, 20 años, las mujeres de 40, 45 eran señoras. Yo ahora que tengo 40, 45... creo que no es lo... O sea, yo no me veo igual que era mi madre y en general es así. Igual es que soy yo que me quiero creer que soy joven siempre, pero... Y con el resto de gente es un poco lo mismo. Entonces, no entiendo muy bien el por qué, si los 40 son los nuevos 30, porque los señores de 70 y señoras continuamos diciendo que no, cuando es que creo que con los cirujanos ya hemos abierto un poquito la mente con los donantes. No sé qué crees que realmente hace falta para que los comités hagan lo mismo con los receptores, porque hablamos de edad cuando realmente deberíamos hablar de fragilidad, que no es lo mismo. Yo creo
Yo creo, como he dicho en la charla, que esa barrera es una barrera que poco a poco vamos venciendo y que la experiencia es la que nos va a dar el hecho de que nos atrevamos a más. Yo creo que en Puerta de Hierro ya hace tiempo vencimos esa experiencia. El paciente que más edad se ha trasplantado son 73, pero lo que sí tiene que quedar claro es que las cosas alrededor de esa edad deben ser perfectas. El paciente de más de 70 años no debe tener comorbilidades asociadas que nos puedan dar problemas en el posoperatorio, pero un paciente de 70 años la evolución es buena y la supervivencia a corto y a largo plazo en lo que tenemos nosotros, la verdad es que es aceptable y comparable al resto de trasplantados pulmonares con menos edad. Yo, como soy el equipo que se encarga de valorar la fragilidad y la sarcopenia, decir que al final esa es la clave. Saber qué pacientes... Es que puede ser que tengas un paciente de 53 años que sea frágil y que tenga sarcopenia y tengas una señora o un señor de 71 que no lo sea. Entonces, al final la clave es hacer eso, hacer una valoración muy reglada. Muchas gracias. Que en otros medios, en otros países lo hacen. Exacto. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes por sus presentaciones. Y bueno, mi pregunta en realidad se sale un poco de la mesa, es un poco más genérica y es un poco para la sala, es una duda que tengo, pero creo que es el lugar donde igual encuentro alguna respuesta y es, bueno, sabemos que nuestra práctica extendida está mirando los porcentajes de ventilación-perfusión para definir con qué pulmón empezamos a hacer el trasplante, ¿no? Bueno, algunos grupos, se me ocurre por ejemplo el de Lugaina o algunas publicaciones también han hablado alguna vez de la estrategia de right, side, first, diciendo un poco que comenzar por el lado derecho sistemáticamente, ya sabemos lo que pasa con la palabra sistemáticamente aquí, pero sistemáticamente podría evitar, por ejemplo, la entrada en ECMO, mejorar los tiempos de estancia en UCI o mejorar, no sé, la supervivencia, en fin. Y no encontramos ninguna diferencia entre empezar entre el lado izquierdo y el lado derecho en nuestro equipo. No sé si alguien de la sala lo ha mirado, tiene alguna experiencia o alguna reflexión al respecto. Great discussion. I think for the more than 70-year-old is very good discussion. And right now, I think 26% of our patients are over the age of 70 in our program. So it's a very long. I think, as you said, I completely agree. They have to be very selected group. The problem is that we become brave. We see they do well. And then the next time we say, well, this guy has only one vessel coronary artery disease, let's go and do that. And then you do that and things go well. And then the next time, oh, it's 3 vessels, but you can do, you know, and the guy is robust, and then you do and things don't go well. And we saw that once you liberalize that, so our outcomes over the age of 70 were better 5 years ago than they are now. And that's because we expanded the criteria, you know, so I think you have to be very careful on that. The other thing is they do get, you know, more readmissions for other problems. So it's not only about the survival. We are actually now have a geriatric transplant looking at these patients as well. I think that's very important. And the other thing that we don't consider, there is a huge impact also in the caregiver. Because they are also very old, and these patients need admissions every, 2 weeks because of old age issues, and that has a huge impact on them too. So I think we need to go back and stay on the very selected group. That's my suggestion. Por ejemplo, no tanto en el del trasplante, nuestro programa de recuperación intensificada en cirugía tiene una parte que es la intervención social, donde la trabajadora social, en las familias que se detecta que el cuidador también es ayoso, que tiene problemas sociales, hay una intervención social en este grupo. Y luego, que esto, en los pacientes que también tienen problemas como riesgo de delirio, más bien una intervención de terapia cognitiva. Y esto también sería una de las cosas que yo no he añadido en mi ERAS de aquí, pero que también se deberían añadir en el ERAS de trasplante.
que quizá en Canadá sí que está. Yo, una pregunta y luego un comentario respecto a lo que dijo Diego. Reina Sofía ya llevamos 4 años haciendo sistemáticamente derecha-izquierda en todos los pacientes y nos ha ido bastante bien. Hemos reducido la necesidad de clamshell y la necesidad de soporte intraoperatorio. Hemos bajado el uso de ECMO ahora mismo es el 25% de los trasplantes solamente necesitan soporte intraoperatorio solamente con esa estrategia. Independiente de la perfusión, todos es en derecha-izquierda. Y nos ha ido bastante bien. En meses tendremos algo que comentar por ahí. Y la pregunta era dirigida a que si tenéis algún criterio, alguna idea o algún concepto acerca de epigenética para valorar estos pacientes y no solamente utilizar el número de la fecha de nacimiento, sino alguna estrategia de epigenética para calificar o cualificar ese tipo de pacientes, aparte de puramente la edad. Nosotros es verdad que el número, como decía, ya no es para nosotros un criterio de exclusión como tal, no tanto de epigenética, pero sí de criterios asociados y de investigar hasta el fondo en cada paciente cualquier comorbilidad asociada que luego nos pueda comprometer esa salida. O sea que no llegamos tanto, pero sí que lo evaluamos más estrictamente a los pacientes mayores de 70 años y los presentamos todos en el comité con ojos de este paciente antes de meterlo en lista, merece la pena o no merece la pena con estas características para que todos a una vayamos en esa dirección. Última pregunta. Entre el tema de la fragilidad, que si una prehabilitación y tal, a mí, que nosotros al principio cuando no teníamos pacientes para trasplantar, pues nos iba todo muy bien. Ahora ya el número de pacientes son muchos y nuestros tiempos de espera para alistarlos a mí se me están haciendo eternos. Entonces, claro, con todas estas variables que tienes que medir y tal, no sé, conocer un poco cuánto sería un tiempo razonable antes de listarlo, porque yo no lo sé. Todos tenemos las listas de espera que hay que asumirlas, pero sí que es verdad, lo comentábamos ayer, los pacientes que nosotros vemos que tienen un deterioro más rápido, más precoz o que son más límite, en estos casos por alguna patología, lo que hacemos es ingresarles y hacer el estudio pues en 15 días. Le ha valorado rehabilitación, le ha valorado nutrición, le ha valorado los cirujanos, los anestesistas, para en 15 días tener ya prácticamente todo resuelto y presentarlo el siguiente jueves en la sesión. O sea que todo depende de cómo esté el paciente. Pues damos por clausurada. Sí, perdón. Yo quería decirle una cosa a la compañera. Me ha gustado mucho tu charla. Nosotras somos un poco, bueno, yo no en concreto, pero mi otra compañera, que es mucho más joven, ha generado una calculadora con inteligencia artificial que estamos utilizando para, es decir, ella pone todos los datos en la calculadora y la calculadora nos dice cómo lo vemos nosotras para si es optimizado, si no, o así. Y luego yo miro los datos sin utilizar la calculadora para ver si coincidimos real. Llevamos haciéndolo, diría que ya desde octubre del año pasado, y la verdad que ya en breve la calculadora ya la vamos a tener oficial con los de innovación del hospital y es una calculadora que según toda nuestra evaluación de fragilidad física, sarcopenia, fuerza, test de marcha 6 minutos y todo esto nos acaba calculando como un semáforo cómo lo vemos al paciente de cara a dar nuestra opinión en el comité de trasplante. Y esto con lo que tú has explicado allá. Yo no tengo ni idea cómo se hace. Es un poco lo que quería transmitir, que suena difícil, pero no lo es. Si hemos aprendido antes a hacer la estadística, hemos usado la R, o sea que podemos perfectamente cambiar el chip un poco y aprender un poco más. Punto. Era eso. Pues eso, yo no, pero mi compañera Bueno, muchas gracias. Yo te quería...
Y lo dicho, os pasaremos también una encuesta de satisfacción del curso y esperamos sugerencias y críticas para cuando podamos organizar constructivas siempre las críticas, para dentro de 2 años organizar el siguiente y por supuesto agradecer la visita de Marcelo desde Toronto y bueno, le esperamos un año más en la siguiente edición. Muchas gracias a todos.